Hoy hay un plan global, porque el capitalismo se ha globalizado, porque hay una internacional del odio y hay una internacional de la mentira. La internacional de la mentira tiene que ver con unos medios de comunicación globales que están imbricados en el poder. Pandemia digital, desinfectando el sufrimismo. ¡Acá atrás! Has estado recientemente en América Latina, si no me equivoco. ¿Por dónde has andado? Que vamos a empezar por ahí. He estado en México haciendo un curso de formación con Morena. Ujú. Morena, que es el Entonces, partido de AMLO, el que partido que está presidiendo. gobierna en el país, el partido más grande de América Latina, en un momento también donde López Obrador ha dado un giro muy importante después de haber sostenido durante la primera parte de su gobierno la idea de que la mejor política exterior es la política interior. En un momento determinado dio un giro y regresó al continente. Hizo un discurso muy poderoso sobre la figura de Bolívar, invitó a Díaz-Canel, al presidente de Cuba, al Día Nacional de México, ha planteado una política activa de no intervención, no ha caído en las provocaciones norteamericanas de exigir a todo el mundo que odia a Cuba, que odia a Venezuela, etcétera. Y ayer mismo es el presidente que con más claridad ha dicho que cuidado, porque quizá el golpe de Estado en Perú no sea el de Castillo, sino que el golpe de Estado sea el que están dando ahora mismo otra vez las élites con la anuencia, desgraciadamente, de Dina Boluarte. Sí, sí, ahí parece como un caso muy parecido al de Lenin, el Lenin Moreno en Ecuador, ¿no? Que empezaba como aliado, pero ahí hubo como ciertos contactos con cierta élite, cierta derecha. En este caso, incluso Vargas Llosa, bueno, es una investigación que estoy pensando, pero él tuvo la visita justamente antes del giro de Vargas Llosa y luego lo hemos visto en actos de Atlas Network con Vargas Llosa ahora mismo y tiene un cargo en la OEA que también participó en el golpe de Bolivia, ¿no? Es decir, que al final estamos hablando precisamente ahora con Miguel Urbán de los lobbies que operan en el Parlamento Europeo y cómo hacen defender a dictaduras como la de Qatar a cambio de dinero, y en América Latina los lobbies más importantes que hay son los halcones de los Estados Unidos y toda la parafernalia que tiene y la vinculación también aparte de organizaciones ultracatólicas, neoliberales y tal, pero que hay un Sí, entramado que atraviesa toda América Latina y que lo muy vemos poderoso, actuar, muy ¿no? De poderoso. manera muy, muy parecida a la de aquí en ciertos términos, pero con la idiosincrasia de América Latina, que quizás es más bruta. Aquí nos quejamos de la manipulación de los medios de comunicación. Vivir o estar un tiempo en Ecuador, como estuve yo, y ver lo que se difunde en los medios de comunicación, o en México, que estuve recientemente, es decir, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? O el caso de Perú, que contra Castillo también fue un auténtico escándalo. Sí, vemos que, sobre todo el National Endowment for Democracy, La que es net. como el organismo, ¿no?, encargado de financiar, utiliza mucho en América Latina las ONGs. Es decir, financia, por supuesto, a los partidos políticos de oposición, pero cuando los partidos políticos están en crisis, es decir, cuando los partidos políticos, como en México, son incapaces, ¿no?, de ganar elecciones, siempre Estados Unidos financia a las ONGs, porque tienen la credibilidad de la sociedad civil para intentar ir debilitando a los gobiernos, ¿no? Ya lo hicieron, si te acuerdas, cuando ganaron los sandinistas en el 79, ¿no? Cuando entraron y acabaron con la dictadura de Somoza, utilizaron a los indios misquitos, ¿no?, y a muchas ONGs medioambientalistas y ONGs de derechos humanos para socavar al gobierno, ¿no? Pues esa lógica la utilizan, por ejemplo, ahora en México, donde aprovechan que hay legítimas críticas, pues igual que las primaveras árabes, ¿no? Las primaveras árabes se iniciaron con críticas legítimas a los gobiernos, pero siempre se terminan inmiscuyendo los Estados Unidos y terminan tergiversando el significado de Es, lo que es significan esas que protestas. déjame que te aporte algo aquí, porque bueno, ya sabes que yo investigo bastante este tema. Yo digo que hay tres, digamos, yo lo que trato de averiguar quién está detrás de las campañas de desinformación y de odio con bots, y siempre en América Latina salen tres patas. Una la neoliberal de Atlas Network, otra la ultracatólica de organizaciones como el Yunque, Legionarios de Cristo, el Opus Dei, el Sodalicio, bueno, hay un montón de organizaciones, ¿no? Que tienen mucha relación con el poder históricamente. Y luego la financiación de los Estados Unidos, lo que antes era la CIA, y que ahora a través de la USAID y principalmente a través de la NET
Y es curioso porque tú me has dado las dos claves. Nicaragua. ¿Cuándo se crea la NET? La NET, precisamente Ronald Reagan, que empieza con todas estas patas. De hecho, Atlas Network se crea en 1981, cuando es elegido Ronald Reagan, y en 1983 se elige la NET después del escándalo de Nicaragua. No sé si tú te acuerdas de este escándalo, cuando, es decir, con dinero de las armas que vendían a Irán de manera negra, con dinero negro, se financiaban las contras y las organizaciones que operaban civilmente en Nicaragua para acabar con el sandinismo. Con dinero Y de la droga. claro, claro, pero también, pero claro, todo eso no importaba. No importaba ni que se vendiera droga, ni que se mataran a civiles con terroristas como las contras, sino que se hiciera con el dinero que se vendía a un enemigo como era Irán, cuando tenían, de hecho, tenían encarcelado a diplomáticos de los Estados Unidos. Esto fue el mayor escándalo de Ronald Reagan, y a partir de ahí, y esto lo dice el director de la NED, de la National Endowment Democracy, que dice que después de ese escándalo no podían seguir permitiéndose que la CIA fuera articulando golpes de Estado en América Latina. Ahí se crea la NED, y con palabras muy bonitas, con movimientos ecologistas, a favor de la libertad de prensa, por el ecologismo. Bueno, Ríos de Pie, que es una A organización... veces se meten en el feminismo también Es, y es lo el- usurpan. Exactamente, el grupo indígenas, como ha pasado en Ecuador con Pachacuti, con el Mm. candidato que fue el tercero. Pero fíjate que, por ejemplo, en Bolivia, uno de los operadores del golpe más importante fue Ríos en Pie, de Yanine Vaca, que era pagada por Estados Unidos, por la NET, y que era un movimiento ecologista que empezaron denunciando el ecocidio que había en el Amazonas, y acabaron haciendo memes con Evo Morales, con el bigote de Hitler, haciendo campañas contra Evo Mm. Morales. Y es la manera de proceder que vemos en toda América Latina, y que, bueno, de manera totalmente impune, y lo vemos en cada país prácticamente. Sí, sí, así es. Sí es, y sobre todo a veces con gente que actúa como tontos útiles, ¿no? Porque, insisto, creo que hay que respetar la crítica a cualquier gobierno, ¿no? Y también, por supuesto, a los gobiernos de izquierdas. Creo que hay que permitir que la sociedad civil se articule, pero también hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque Estados Unidos todo lo que toca lo estropea. Igual que donde interviene la OTAN todo está peor Afganistán, está peor Irak, está peor Siria, está peor Libia. O sea, donde entran los Estados Unidos, aquello es como el caballo de Atila, ¿no? Y de la misma manera, si te dejas financiar por los Estados Unidos, pues allá tú, ¿no? Tienes que saber que no te están financiando porque consideren que tu tarea es muy importante para la evolución de los derechos humanos, porque si eso fuera así, estarían financiando a ONGs palestinas, ¿no? O israelíes para acabar con el genocidio que está haciendo Israel en Gaza, ¿no? En Palestina, o estarían financiando también los que están luchando contra la dictadura árabe, o estarían luchando contra la falta de democracia en Qatar, y no lo hacen, ¿no? Por tanto, también hay que hacer una advertencia a las ONGs que se dejan financiar por la National Endowment. Usted verá lo que hace, ¿no? Pero que sepa que le financian porque entienden desde Estados Unidos que usted está debilitando a gobiernos de izquierdas. Eso está claro. De hecho, otra organización, porque aquí hay varias, luego está el Atlantic Council, ¿no? Que fue dirigida por Aznar, y que es el partner bueno, de Facebook para todas las elecciones. Y precisamente Ecuador Verifica, hace poco, de hecho, a ver si tengo tiempo para hacerlo, todos los fact-checkers de América Latina están financiados por la NET. Es decir, que tienen financiación de la NET y son partners de Facebook, para decir que es verdad y mentira en redes sociales. Y uno de ellos, que es Ecuador Verifica, me ha hecho como yo en Radio Pichincha estuve hablando de las campañas de bots, de Atlas Network, la relación con Guillermo Lasso, etcétera, y me hicieron como que era mentira lo que yo decía, y que no está demostrado que tenían bots y no sé qué. Tengo que agarrarlos por banda, porque estas organizaciones que son fact-checkers, y están en una red internacional donde está también Neutral y Maldito Bulo, que por suerte yo creo que hacen una mejor labor que estos, incluso participaron en el golpe Bolivia Verifica, también difundiendo noticias falsas. Es decir, algo de locos, y quiero meterle mano. Pero otra organización es la OEA, que participó en este caso Ah, en el golpe de Bolivia, y que curiosamente, bueno, Lenin Moreno, por ejemplo, ahora tiene un cargo en la OEA, ¿no? Después de darle la puñalada al correísmo en Ecuador. Y precisamente, y si quieres, por hablar un poco de Perú, que hemos estado hablando toda la semana, precisamente uno de los grandes errores que ha tenido Pedro Castillo, bueno, creo que muchos, ¿vale? Es primero las alianzas que ha ido cambiando, ¿no? De ser más progresista
bueno, tener cierta relación con la derecha, incluso a la hora de hacer estos equilibrios, incluso de su agenda legislativa. Algunas de las propuestas que han hecho venían muy empujadas por esa minoría que él tenía, pero también haciéndole, no sé si tú conoces esto, bueno, poniéndole alfombra roja a Almagro y a la OEA, y mucha gente en Perú se Claro. dice que al final ese cooptamiento ha sido capaz de llevarle a un sitio, y yo, más allá de la defensa que hace el abogado, que yo no me lo creo, diciendo como que le habían drogado y tal, lo que sí parece es que ese entorno, bueno, ese entorno creo que nada amistoso que se había creado, le invitó o le empujó un poco a hacer esa declaración de disolución del Congreso anticonstitucional, que prácticamente lo ha convertido de ser una víctima de ese Congreso que nadie apoya y que le estaba intentando vacarle, a tener una excusa para llamar golpista, o bueno, golpista en este caso lo intentó y ahí se quedó, pero que fue un error. Yo creo que a eso tampoco hay que poner muchos pero que al final se ve como una intervención no sé si tú crees que esa relación con Almagro y con gente de la derecha ha podido facilitar que él haya dado este paso en falso, y que, bueno, ahora mismo Perú es un auténtico, creo que había 7 muertos por lo menos, incluso menores de edad, y hace poco, Mm. la última hora es que han dado Perú declara el estado de Estado de Estado. emergencia en todo el país durante 30 días. Mm. Sí. Mira, lo otro no lo sé. O sea, yo no me consta que la OEA haya mandado nada. Lo que sí que está claro es que una de las cosas que he visto a lo largo de la historia, y esto ocurre desde la Revolución Rusa, es que cuando los grandes poderes, que siempre son poderes que defienden el capitalismo en su esencia, en el caso de la Revolución del 17, esa santa alianza, ¿no?, que se articula y que va a desembocar en una guerra civil en Rusia, siempre lo que hacen es, cuando acorralan a determinados gobiernos de izquierda, terminan haciéndoles cometer errores. Hay algunos libros que demuestran cómo el terror de Stalin tiene mucho que ver, por un lado, con una deficiente información en un territorio muy vasto, en un contexto de asedio, de hostigamiento y de guerra civil, ¿no?, que les lleva a emparanoiarse y a, con esa deficiente información, ver enemigos por todas partes. Y al final, una victoria indirecta de este comportamiento de acoso y asedio es llevarte a cometer errores que terminan volviéndose contra ti mismo, ¿no?, como el caso del terror estalinista, ¿no? O también lo he visto en otros lugares, y creo que este es el caso en Perú, como este asedio parlamentario desde el comienzo, con la constitución heredada de Fujimori del 93, que no es que le dé una primacía al Parlamento absurda, ¿no?, como por ejemplo para tener que autorizar a los ministros que nombra el presidente que ha ganado las elecciones, sino que sobre todo es que al final las disidencias que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo las solventa un poder judicial que es de extrema derecha. Y por tanto, al final, al que estás convirtiendo en árbitro de la democracia, pero no solamente en árbitro, sino en jugador, ¿no?, en los dos campos, es al Poder Judicial, al cual no ha elegido nadie, ¿no? Entonces, claro, al final yo creo que es verdad que Castillo cometió un error acosado. Es un problema constitucional que puedes pensarlo en una dirección o en otra, sobre todo por dos razones. Una es porque sí que plantea la legislación peruana que cuando tú has sido sometido ya 2 veces a una moción de censura, puedes disolver el Parlamento, ¿no? Y ya era la tercera vez que estaba planteando el Parlamento una moción de censura, ¿no? Nos ocurre en España también. Es decir, en moción de censura tienes plazos para poderla presentar y no puedes presentarla cada vez, ¿no?, como tirando los dados hasta que al final te salga tu jugada, ¿no? Entonces, sí que tenía derecho Castillo a disolver el Parlamento, pero tenía que haber convocado de inmediato elecciones. Entonces, ese planteamiento que se da a ese plazo es donde hay ruido sobre si estaba incumpliendo o no la Constitución, ¿no? Pero sí que es cierto que había planteado una convocatoria de elecciones. Claro, Es verdad que cosa que no ha hecho Dina Boluarte, que fíjate, claro, perdón, en primer término decía que se iba a mantener hasta 2026. Ahí sí. empezaron las manifestaciones. Luego, ante la presión e incluso los primeros muertos, dos muertos, la primera jornada con muertos, dijo que 2024, y la gente en la calle, y cada vez más después de la violencia de las Fuerzas Armadas, que, bueno, están asesinando a menores
de edad y disparando, incluso hemos visto cómo disparan con armas reglamentarias. Digamos que eso ha encendido a medio país y claramente ahí lo que se ve, más allá de los errores de Pedro Castillo, incluso de la ideología, ¿no? Que ahí puede haber su debate, lo que está claro que está poniendo en relieve los dos Perú, que fue un poco también la revolución de Evo Morales, de, digamos, las clases populares, campesinas, del interior y esa élite económica, cultural de Lima, que siempre ha menospreciado a todo ese campesinado Claro. y que en Pedro Castillo sí que veían un representante y que podía dar explicación. Y digo que es bastante transversal, digo ideológicamente, y que yo creo que representa más esas dos Perú y que evidentemente, saliéndose de los discursos de si fue un error, si fue un intento de golpe, tal, lo que sí están viendo es cómo se vuelve a repetir o cómo esa premisa que ya no le intentaron después de ganar las elecciones, casi le querían dar un golpe de Estado y no reconocer que entrase, le han hecho la vida imposible desde que está, no le han dejado salir del país ni siquiera a los actos que estaban invitados como presidente, y cómo están viendo cómo esa profecía de que lo iban a machacar al final, bueno, ha acabado con una detención y también con un sistema fallido, porque 6 presidentes en 6 años y que casi todos los presidentes acaben en la cárcel, es como, habrá que ver, ¿no? Y a lo mejor pasa por ese proceso constituyente, una constitución no, digamos, no golpista, ¿no? En este caso fujimorista, y que sigue mandando ese, ¿no? Al final las constituciones para alargar, en este caso una dictadura o gobiernos neoliberales como pasa con algunas constituciones, y que quizá ese era el reclamo principal y que no empezó por ese reclamo que era el Claro, proceso claro. constituyente y ya es tarde y es lo que pide la gente, pero claro, ahora hay una Pero inestabilidad aquí tremenda. varias cosas, Julián, ¿no? Uno, está claro que no lo han dejado gobernar. Dos, que han intentado debilitarlo. Por ejemplo, nombras a un ministro y le haces acusaciones de apoyo al terrorismo, ¿no? Que hace que se genere ruido en los militares y que te generan un ruido de sables, como bien conocimos durante toda la transición española, donde cada vez que te movías te decían, ruido de sables, ¿no? El rey, no, tenéis que aceptar el rey si no hay ruido de sables. Y ahora te dicen, cuando dices, yo no nombro al rey, dice, no, no haberlo votado en el 78. Oiga, si es que cuando yo no quería votarlo en el 78 me dijeron que lo aceptara porque había ruido de sables, ¿no? Entonces, ruido de sables, que siempre ese ruido, la cacofonía la hacen los medios de comunicación. El abandono también de políticas de izquierda por parte de Castillo, esto es muy importante, que pensando que así le van a agradecer, es la frase de Elías Canetti, aullar con los lobos pensando que no te van a devorar. Entonces, hacer políticas de derecha, acercarte a Bolsonaro, acercarte a la OEA, pensando que así te van a respetar tu espacio, que es una estupidez, ¿no? Nunca ha pasado ni nunca va a pasar, porque la derecha no confía en ningún gobernador, en ningún gobernante de izquierdas, a no ser que sea muy evidente su traición, como por ejemplo hizo Lenín Moreno, pero ni siquiera Lenín Moreno confiaban del todo, ¿no? Es decir, prefieren a uno de los suyos, como es el caso de Lasso, ¿no? Al mismo tiempo, creo que es un error el aislamiento, es decir, Castillo no terminó de juntarse, ¿no?, con otros líderes de la región para intentar construir una mayor fuerza, porque para eso tienes que tener claridad ideológica, ¿no? Entonces, al final, lo que está ocurriendo es que el verdadero golpe, porque el golpe no basta enunciarlo como tal, como hizo Castillo, sino el golpe real es el que está pasando ahora mismo con una declaración del estado de emergencia, con Dina Boluarte diciendo que se va a quedar, con pactos con la derecha parlamentaria que fue la que ha generado esta desestabilización de Castillo, y al final va a tener razón Andrés Manuel López Obrador cuando plantea, cuidado, que el presidente legítimo es el que nombraron los peruanos, que es Pedro Castillo, y los que están ahora son los usurpadores, son los que están dando un golpe de Estado como siempre, ¿no? Entonces, las lecturas que tenemos que hacer, Julián, es, primero, que si no hay claridad ideológica, no hay claridad en la organización, que eso le ha pasado a Pedro Castillo. Si tú quieres, si prometes un proceso constituyente, apóyate en los movimientos sociales y en los partidos políticos que están buscando ese proceso. No rompas con tu propio partido. También hay que hacer una advertencia a los partidos de izquierdas, donde yo creo que Vladimir Cerrón nunca terminó de asumir que él fue víctima del lawfare, que él buscó a Castillo y que luego Castillo no es solamente un títere que vaya a hacer lo que plantease Vladimir Cerrón, ¿no? Es decir, que luego las cosas se complican en la vida cotidiana, pero lo que está claro es que es muy complicado que tú puedas gobernar desde la izquierda, recordando que tú has ganado el gobierno, pero no el poder, que el poder está en otro sitio, y que tú puedas sostener tu gobierno si no tienes la calle apoyándote.
Y para apoyarte en la calle tienes que tener la calle organizada, y para organizar la calle necesitas un partido, un movimiento. Y ninguna de estas cosas las ha hecho Pedro Castillo. Y al final es víctima de su torpeza, lo cual no implica que se justifique un golpe de Estado, los muertos o de la declaración del estado de emergencia. Porque ahora con la declaración del estado de emergencia hay un golpe de Estado real, aunque sea legalizado por los tribunales peruanos y por el Parlamento peruano. Porque es que estamos repitiendo lo de Brasil con Dilma Rousseff. Estamos repitiendo lo que estaban intentando hacer en España. Si es que al final, cuando Cayetana Álvarez de Toledo, esta musa del PP cercana a la extrema derecha, dijo el freno al gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos van a ser los jueces. Lo estamos viendo en España y en todos los lugares. El único poder que nadie elige, que son los jueces, en esta crisis del modelo neoliberal se está convirtiendo en quien decide realmente quién gobierna y quién no gobierna. Y por tanto, en Perú lo vemos que adquiere unos tintes muy terribles, ¿no? Porque se traducen en muertes, pero que en el fondo es la misma lógica de Donald Trump queriendo entrar en el Parlamento para que no se pudieran contar los votos, ¿no? En el Capitolio, y que eso supusiera una nueva elección, o es lo que está pasando también, ya digo, en España, cuando la no renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, lo que busca el Partido Popular es una situación de ilegitimidad y de ilegalidad que justifique lo que ya están diciendo. Claro, esto lo que supone esto es que toda esa sería algo ilegal las manifestaciones. Es decir, nadie se puede manifestar pidiendo la convocatoria inminente de elecciones, ¿no? Entre otras cosas. Ah, claro, por supuesto, por supuesto. Pues es la anulación, ¿no?, del Estado de Derecho, es la anulación de las garantías que tiene la gente para poder poner en marcha la democracia. Porque se tiene en cuenta, si te anulan el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de huelga, si pueden entrar en tu casa sin tu permiso, es decir, estás autorizando un golpe de Estado donde no hay derechos. Entonces, y lo está haciendo Dina Boluarte, ¿eh? Esta señora, que qué casualidad, lo contaba el otro día Alfredo, qué casualidad que poco antes de que esta señora fuera nombrada la sustituta de Pedro Castillo, el Parlamento le retiró todos los cargos que la invalidaban como posible candidata. Claro, el Congreso hubo una causa que era una tontería, esto Marcos Cifuentes lo contó, hizo una cuestión administrativa donde cometió un error y fueron a comérsela porque era, bueno, la mano derecha de Pedro Castillo, y ahí ya tiene la espada de Damocles de si quieres liberarte de esto, pues este es un camino, ¿no? Y de hecho lo que pasó es que le quitaron la causa, ¿no? Claro. O sea, al amigo lo que necesite, al enemigo la horca y al indiferente la legislación vigente. O sea, es que es un clásico, ¿no? Bueno, por eso creo que toda la discusión sobre el Poder Judicial se convierte, Julián, en una discusión, igual que con los medios de comunicación, en una discusión central sobre el futuro de nuestras democracias. O sea, con medios de comunicación que mienten y con jueces que son de parte, creo que volvemos a una condición democrática más del siglo XIX que del siglo XXI. Aquí te preguntan cómo se pudiera frenar o controlar democráticamente el poder de los jueces. Bueno, pues eligiéndolos popularmente, eso es uno de los elementos claros, y estando sometidos como cualquier poder al Parlamento. Es decir, ¿qué es eso de que los jueces, como plantea el PP, eligen a los representantes de los jueces? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿quiénes son esos señores? Porque casi todos son señoros, ¿no? Para tomar decisiones que terminan implicando qué es democrático y qué no es democrático, ¿no? Porque es que al final van a decidir quién se puede presentar, quién no se puede presentar, van a incapacitar a los candidatos de la izquierda, van a perdonar las trapacerías a los candidatos de la derecha, les van a permitir que concurran dopados a las elecciones. Es que los jueces se creen dioses, ¿no? Entonces, aparte, lo estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, que hay una campaña, claro, fíjate, que llamaban de golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado después de bloquear además, el día de la Constitución, el propio Feijóo decía: voy a bloquear la justicia porque no se puede poner en manos de Pedro Sánchez, decía el día de la Constitución, y luego se autodominan constitucionalistas. Luego hemos visto en la declaración, es decir, estaban como forzando la situación para que, bueno, esta iniciativa, que no sé al final cómo se resolverá, en la cual esa mayoría de 3/5 pasara a ser una mayoría simple para poder ser constitucionalista y hacer caso al mandato, que es renovar
digamos, el Poder Judicial, y que no solamente eso, sino que en ese momento Vox lanza un discurso de autoritarismo del gobierno, un golpe de Estado, y lanza esa moción de censura apoyado en lo que tú estás hablando. Ojo, también se reunió con Cayetana, que tampoco es baladí, para hacer esta moción de censura y para hacer el discurso. Luego hablaremos también de esa alianza internacional, pero luego si damos el salto a América Latina, a cómo han caído gobiernos populares o cómo se lo han dificultado, a Correa se lo cargaron, no le dejaron presentarse por un proceso judicial de Lawfare muy, muy evidente, donde decía que por influjo psíquico se cometían delitos de terceras personas. Hemos visto lo de Lula, que se lo cargaron también. Estamos viendo, no sé si estás siguiendo lo de Cristina, aquí ya estamos hablando, tremendo. Es decir, el juez y el fiscal del mismo equipo de fútbol que va a jugar a la casa de Macri todos los fines de semana. Luego lo del lago escondido, donde el grupo Clarín, ahí también los medios de comunicación, le pagan el viaje a jueces, incluso a Julián Ercolini, que es uno de los jueces que están con la causa, a políticos, el responsable de seguridad del gobierno de Larreta, que tiene que ver también con el intento de asesinato a Cristina Kirchner, y luego la mano derecha de Manieto, el sobrino creo de Manieto, del grupo Clarín, articulando ahí cómo hacer las cosas. Y claro, ahí también está el Poder Judicial y un caso de Lawfare tremendo que parece que se va a quitar del medio, porque así Cristina más allá de hacer público los audios, el chat donde digamos, se conspiraban, ¿no? Como los Ferrera Hate, pero al estilo argentino, y que de manera impune los medios no lo han sacado. Creo que Página 12 es el único medio que lo ha publicado, y donde Cristina en esa rueda de prensa dijo que no iba a ser candidata, cuando precisamente después del desgaste de un gobierno bastante tibio de Alberto Fernández, incluso haciéndole guiño incluso, fíjate, en esos chats los jueces y quienes participaban decían que a ver cómo frenaban mediáticamente este caso del lago perdido, y había alguien, la mano derecha o la mano mediática de Alberto Fernández, que decía que en C5N lo iban a frenar porque ya habían hablado con uno del entorno de Alberto Fernández, que eso fue un escándalo. Pero al final vemos cómo se replican la estrategia judicial, mediática, etcétera, como patrón, y que es un grave problema, pero que, y a pesar de todo, porque ya has dado tu opinión sobre el tema, lo que sí hay es un cambio en los gobiernos. Es decir, en América Latina se ha cambiado totalmente el color, y yo creo que esto es lo que ha activado el botón rojo de esto no lo podemos permitir. Claro, Y si no es por las buenas, será por las malas, ¿no? claro. Es decir, seríamos unos ingenuos si no supiéramos que hay un plan Cóndor 2.0, igual que después del golpe de Estado en Chile y en Argentina persiguieron, ¿no? a los disidentes, ¿no? Para asesinarlos, ¿no? Como en las peores películas. Hoy hay un plan global, porque el capitalismo se ha globalizado, porque hay una internacional del odio y hay una internacional de la mentira. La internacional de la mentira tiene que ver con unos medios de comunicación globales que están imbricados en el poder. Tú lo has comentado mil veces, como a los de la foto de las Azores, a todos los recompensan. Entra el primer latino en News Corporation de Murdoch, que fue el gran articulador de la mentira de las armas de destrucción masiva en Irak. Entra también Tony Blair, y al cuarto, del cual siempre la gente se olvida, que es Durão Barroso, terminan haciéndolo presidente de la Comisión Europea. O sea que las ramificaciones que hay, ¿no?, entre todos estos poderes son muy evidentes, ¿no? Y entonces, en esta crisis del modelo neoliberal, donde son conscientes de que ya no pueden reproducir el sistema, que ese modelo de apertura de fronteras, de venta de lo público, de desregulación de la economía, de entronamiento del capitalismo financiero, de vaciamiento fiscal de los estados a través de la no recaudación y de los paraísos fiscales, eso está llevando a los países a callejones sin salida. Por un lado, lo pueden solventar con salidas por la extrema derecha, no tienen ningún tipo de problema. Tanto Pedro Sánchez como Mario Draghi le han dicho a Meloni: mientras que permanezcas en la OTAN y respetes los principios económicos, ya eso de los derechos humanos lo podemos mirar más adelante. No tienen ningún tipo de problema, ¿no? Y si deporta otra vez a judíos o a izquierdistas, dirán: hombre, eso está mal. Pero lo que está mal, que te den un golpe de Estado, es si te metes con la OTAN o si cuestionas el modelo económico. Y en los países donde no les sale la solución por la extrema derecha, ese plan B, lo que van a hacer es intentar encarcelar a los miembros de la izquierda. Es decir, en España no toleran
vuelven a decir, como ocurrió con Zapatero e incluso con Felipe González, y mira que Felipe González era de derechas, pero vuelven a decir que el gobierno es ilegítimo. Y ahí vas a tener al diario El Mundo, al Español, a todas las televisiones peleando, porque es que les va en ello su suerte, Julián. Es que si Iberdrola tiene que pagar 1.000 millones extra de impuestos o tiene que ganar 1.000 millones menos por una decisión de Podemos, sus asesores le van a decir a la dirección, de esos 1.000 millones vamos a gastarnos 500 millones en acabar con Podemos. Y vamos a perder 500 millones, pero nos ahorramos otros 500. Y entonces ponen en marcha toda su batería, compran a jueces. Mira que los compran baratito, ¿eh? Porque invitar a una fiestita en un chalet, que seguramente lo llenarían eso de niñas jóvenes, ¿no? Para que ellos se solazaran, ¿no? Como hacen siempre, como hacía Weinstein y como hacía Berlusconi y demás, ¿no? O sea, que seguramente les llevan ahí sus entretenimientos. Pero eso es baratito. O sea, comprar un juez es barato. Comprar a un medio de comunicación es barato porque ya los tienen. Claro. Al final, ¿a quién se compran? A Pablo Motos, a Ana Rosa Quintana, a Carlos Herrera. Los hacen de los suyos porque les suben el estatus económico, incluso les permiten que vivan donde ellos viven, en las zonas de lujo, incluso permiten que sus hijos estudien donde estudian ellos. Es decir, que a estos grandes comunicadores les permiten sentirse que forman parte de las élites, ¿no? Y en el fondo, 500 millones, no, es que es mucho más barato, Julián. Entonces, si con eso frenan que después haya leyes que ponen tope al gas, que ponen tope a la subida de los precios de alquileres, que ponen impuestos a las grandes fortunas, todos estos capitales que se reúnen dicen, no, hay que frenar esto, comunismo, libertad, ¿no? Entonces, estamos en un momento bastante oscuro de la democracia en todo el mundo, ¿no? Sí, y vamos a ver otra vez, si quieres, Juan golpes Carlos, de Estado y estas cosas. Si quieres, Juan Carlos, precisamente yo últimamente ya dejo de usar la palabra ultraderecha y hablo de una red antidemocrática. Es que tienen precisamente el término este de Operación Cóndor 2.0, no es baladí, porque vemos, en Chile es más claro, ¿no?, donde los hijos de los que coordinaron el golpe de Pinochet, o los que hicieron campaña con José Antonio Kast, son los que están lanzando. Vemos, por ejemplo, en Argentina a Milei desconociendo los 30.000 desaparecidos, incluso haciendo un discurso en Tucumán con Bussi, que fue el mayor asesino. Yo que conozco Tucumán, el mayor asesino durante la dictadura, y con el hijo tiene un acto Milei. Pero luego tenemos a Uribe. De hecho, fíjate, hay una curiosidad, lo voy a compartir con los espectadores. Estuve analizando el 1.000.000 de tweets con la palabra Perú y cuáles fueron las cuentas más retuiteadas. Y fíjate lo que me sale. Agustín Antonetti, que pertenece a la Fundación Libertad, el tuit con más retweets. Cayetana Álvarez de Toledo, la número 2 de FAES con Aznari, que está operando, bueno, que es amiga de Marcela Cubillos, que es la directora fue directora de la Fundación Libertad y Desarrollo, y es hija el presidente del Mercurio y el que coordinó el golpe, el que lo ejecutó a nivel operativo en relación con los Estados Unidos. El número 3 está Díaz Ayuso, que acaba de poner, sustituyendo a Tony Cantó, a un director de la Cátedra Vargas Llosa relacionado con la Fundación Internacional de la Libertad de Atlas Network. Tenemos a Vicky Dávila, que es la cara visible del diario Semana, que es el diario uribista de Colombia, que lanza fake news. De hecho, inventó una para atacar a Andrés Araúz, diciendo que le financiaba el ELN. Luego tenemos a Manuel Rincón de Colombia, luego está Agustín Laje, el presidente de la Fundación Libre de Argentina, que también ha estado trabajando en Hazte Oír. Luego tenemos a Milei, luego tenemos a José Antonio Kast, luego tenemos a Kenia López, que también participa en esta estructura de México, donde opera Ciudadanos por México y Ciudadanos contra la Corrupción, financiada por el NET. También está Milei, Álvaro Uribe, en fin, están toda esta red totalmente antidemocrática y que es el plan B, es decir, ya lo intentaron con Rivera, le salió mal, lo intentaron con Piñera, le salió mal, lo intentaron con Macri, y ahora han metido a Milei, han metido a Kast, están metiendo a Vox, y fíjate que ayer se presentó otro think tank, y fíjate que los nombres, yo ya llevo tiempo hablando diciendo que hay un espacio mucho más sólido que los partidos políticos, que son estas fundaciones que controlan medios, etcétera,
Y precisamente ayer se presentó el think tank Pie en Pared, donde Girauta, que ha pasado por todos los partidos, Marco de Quinto, que hasta el momento estaba financiando Estado de Alarma, que es ese diario de fake news, ¿no? Esa campaña de odio y de mentira. Se conoce, ayer precisamente se conoció, o bueno, yo creo que lo he dado en exclusiva, ha metido 500.000 euros Marcos de Quinto en la televisión 7NN, que es propiedad de miembros de la Fundación Francisco Franco y de Vox, y que tienen en toda la dirección mediática a el portavoz, por ejemplo, de Hazte Oír, que es Villamor, o a Cuquerela, que también pertenece, según investigadores, al Yunque, a esa secta ultracatólica, y que fue el que organizó por Telegram el acoso a la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Bueno, esos son los directores de esa televisión que entienden como batalla cultural lo del acoso y derribo, y que, como decía Jiménez Los Santos, que también apoya todo este tipo de movimientos, dijo que el mejor discurso de la historia de la democracia fue el de Cayetana llamando terrorista al padre de Pablo Iglesias. Curiosamente, en los documentos desclasificados de la CIA siempre dicen que hay que achacarle la palabra terrorista a la izquierda y la palabra libertad, que es ¿no? Como que estos golpes de Estado de la Operación Cóndor eran para acabar con los terroristas y traer la libertad. Y estamos viendo cómo 40, 50 años después, te vayas al país que te vayas, lo vuelves a escuchar. De hecho, en México, que habrás estado ahí, el otro término es narcotraficante. Se lo están diciendo y han aprovechado. Había una campaña con 300.000 tweets ahí como "Sigues tú, AMLO", que ha habido una movilización precisamente coordinada por algunas de estas fundaciones que tienen sus medios, como si no me equivoco, el Reforma, CKTV, donde está el Grupo Salinas, y al final esa red internacional, da igual al país que te vaya, que opera, y aquí en España pues es claro también cómo es el engendro, ¿no? Así es, así es. Ya casi porque te tengo que dejar. Sí, nada, simplemente como, porque hemos hablado mucho de fuera. Tema de qué te parece el acuerdo bueno, en diferentes sitios en Madrid, pero también lo hemos visto en Córdoba, de la unidad de Izquierda Unida, Podemos, y bueno, no sé si esto, ves que esa tendencia va a seguir y de cara a las elecciones generales, Sumar y Izquierda Unida y Podemos van a ir juntos. Mira, lo que está pasando en España ahora mismo, justo en este momento, ¿no? Con el Consejo General del Poder Judicial y con el Tribunal Constitucional, son golpes de Estado judiciales, ¿no? Vemos que la minoría conservadora, que ha sido renuente a reunirse siquiera para cumplir la Constitución, ¿no? Y renovar a los miembros del Constitucional o para renovarse a sí mismo, ahora de repente, porque el Parlamento legisla para que dejen de hacer filibusterismo, rápidamente exige una reunión urgente e intentan a través de las trampas judiciales cómo frenar el nombramiento de jueces progresistas, ¿no? Porque los jueces son los que hacen cierto eso que decía Richelieu, de dame 5 líneas escritas por la mano de un hombre y lo haré ahorcar, ¿no? Ellos van a saber cuáles son las trampas para demostrar una cosa o la contraria, ¿no? Por lo cual tenemos que entender que ahora mismo en España la democracia está en peligro por culpa de una parte del sector judicial, la parte más conservadora. Frente a esta realidad, en un contexto donde ya está gobernando el PP con Vox en algunos lugares y donde hay una voluntad del 100% de los medios audiovisuales de que haya un gobierno del PP con Vox, la izquierda tiene que reaccionar. Y tenemos problemas reales. Es decir, el PSOE tiene un problema real porque hay una parte del PSOE que lo que quiere es gobernar con el Partido Popular, porque realmente no hay diferencias. O sea, entre el PP y Paje o Lambán, en un momento que no haya crisis económica, no hay diferencias, ¿no? Quizás hay matices de que unos adoran el franquismo y otros no les gusta el franquismo, pero nunca hubieran sacado a Franco del Valle de Cuelgamuros, ¿no? Entonces, en esta crisis que tiene el Partido Socialista interna, donde hay un sector que está dispuesto, ya digo, a gobernar con la derecha, y dentro de la izquierda, donde la salida de Pablo Iglesias generó también un terremoto, ¿no? Y una decisión que yo creo que fue errónea en sus formas, ¿no? Que fue la elección de Yolanda, que impidió que Yolanda tuviera ningún tipo de compromiso con Podemos, que ha generado un distanciamiento evidente y que ha generado un enfriamiento de la frescura que tuvo inicialmente la candidatura de Yolanda, que ha generado en la Universidad de Otoño
un llamamiento de advertencia a Yolanda diciendo: tú no puedes representar este espacio si no te indignas cuando atacan furibundamente a Irene Montero, tú no puedes representar este espacio si no tienes una posición clara a favor de la diplomacia y no de la guerra en Ucrania, tú no puedes representar este espacio si aceptas el veto a Victoria Roser en el Consejo General del Poder Judicial. Ese llamamiento yo creo que al final Yolanda lo va a escuchar, ¿no? Igual que creo que el error profundo que se cometió en Andalucía cuando Yolanda y su equipo exigieron que no fuera el candidato el que había ganado las primarias de Podemos, Juan Antonio, cuando se planteó que el nombre de Podemos desapareciera de la papeleta, cuando se planteó que Podemos no participara en la gestión y se tradujo en una mayoría absoluta del PP. Es decir, todo este cúmulo de cosas creo que han llevado a Podemos a un momento de autoafirmación diciendo así no vamos a jugar, somos el partido que ha cambiado la historia de este país, nadie desde que se recuperó la democracia ha hecho tanto desde la izquierda como Podemos y por tanto hay que respetar a Podemos. Ese llamamiento yo creo que un sector de Izquierda Unida lo ha escuchado con nitidez y se ha dado cuenta de que si vamos separados nos van a ahorcar juntos y todos estamos expectantes de la decisión que tome Yolanda. No sabemos si Yolanda va a crear un partido, no sabemos cuál es el ideario todavía de Yolanda, no sabemos si Yolanda quiere respetar ese papel principal que ha representado a su vez Podemos en todos estos años, no sabemos nada, ¿no? Entonces, lo que sí que hay una constancia es que la separación no nos va a sentar bien a nadie, ¿no? Si el PSOE tiene problemas internos y el sector a la izquierda del PSOE no termina de encontrar un camino común, pues parece que somos nosotros los responsables de dejarle vía libre, ¿no? al partido Popular junto con Vox. Bueno, hay algunas alianzas que parecen complicadas, ¿no? Es decir, Más Madrid ha dicho que no quiere juntarse, pues a lo mejor, fíjate, en Madrid, ahora que Podemos ha encontrado un acuerdo con la Izquierda Unida, pues igual el Partido Socialista y Más Madrid tienen que llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Para que las izquierdas no vayan tan separadas, ¿no? Yo creo que es un momento de sensatez, es un momento donde espero que todos escuchen los riesgos de la separación y si hay fuerzas políticas que no se encuentran a gusto con algunas, pues que se junten con otras, ¿no? Claro. Pero que no haya una enorme fragmentación que solamente va a beneficiar, como tú bien dices, a los enemigos de la democracia. Está claro, y yo creo que, como están diciendo en el chat, y yo creo que la mayoría del votante, del que se siente progresista o de izquierda, pues quiere esa unidad y que en su momento aglutinó Podemos en un inicio, pero bueno, con las divisiones, bueno, todos sabemos la historia y, bueno, quizás nunca es tarde para reconciliarse, sobre todo no por los intereses de las personas que participan en esas organizaciones, sino por los objetivos que es mejorar la vida de la gente y la gente que en peor situación está. Claro, pues, Julián, porque cuando preguntas cuáles son las diferencias programáticas, nadie las ve. No. La gente, esa lucha interna no las entiende la gente. Salvo algunas tonterías, ¿no? Nos alegramos de que la OTAN celebre en Madrid, una tontería que dijo Rita Maestre, pero en el fondo yo estoy convencido de que ni se la cree, ¿no? Claro. O son cosas como que no, que en el fondo cuando uno plantea las medidas de la izquierda del siglo XXI, pues estamos prácticamente de acuerdo todos, ¿no? Sí. Entonces no tiene mucha explicación y la gente tiene derecho a decir, oye, sentaos y solventad vuestras diferencias, ¿no? Entonces, pues eso, clarifiquemos todos cuáles son nuestros principios ideológicos, veamos si son compatibles y si son compatibles, hagamos todo lo que esté en nuestra mano para construir una candidatura unitaria. Total. Aquí recuerda Sakazulu cómo terminó Vistalegre 2, que bueno, sí fue el punto de inflexión, todas las diferentes familias gritando unidad, unidad. O cada uno tomó su camino, pero creo que el camino único es el de la unidad, pero bueno, eso ya es opinión personal. Lo dicho, Juan Carlos, muchísimas gracias y nos vemos prontito. Chao. Saludos desde Santiago de Compostela. Hasta pronto. Muy bien, que te vaya bien. Chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.